Magia penetrante. El trovador de renombre mundial Bob Dylan ha pasado por muchos altibajos en su vida. Lleva 8 décadas en activo y hoy cumple 82 años. Sin embargo, sus seguidores están devastados por las numerosas cicatrices que lleva en su espíritu. Vean este video con nosotros para descubrir más sobre su miserable existencia. Un aspecto desafiante y complejo de la vida de Bob Dylan han sido sus relaciones amorosas. Echo Strom, cuyo verdadero nombre es Echo Hellstrom, salió con Dylan en el instituto. Juntos escuchaban emisoras de radio de carreteras lejanas que tocaban rhythm and blues, un género que a ambos les encantaba. Dylan conoció a diversos artistas y música folk gracias a su familia. Aunque nunca se ha comprobado, algunos han especulado que la canción de Dylan, Girl from the North Country, se inspiró en Echo Hellstrom. La primera relación significativa que Dylan tuvo fue con Suze Ralston. Se cruzaron cuando Dylan apenas comenzaba en la industria musical. Estuvieron juntos mucho tiempo, y su romance se menciona a menudo en sus primeras canciones de amor, como Don't Think Twice, It's Alright. Su icónico retrato juntos, que aparece en la portada de su álbum The Freewheelin' Bob Dylan, es otra referencia frecuente. En 1964, su romance llegó a su fin. Dylan mantuvo una sólida relación amorosa y musical con Joan Baez, reconocida como la reina del folk en aquel entonces. Su relación comenzó a principios de los 60 y culminó con una actuación en el Festival Folk de Newport en 1963. Si bien mantuvieron su relación musical a lo largo de los años, su compromiso romántico comenzó en 1965, como se ve en la película Don't Look Back. En 1965, Sarah Dylan se casó con Sarah Dylan. De su unión nacieron 4 hijos: Jesse Dylan, Anna, Samuel y Jacob. También acogieron a María, hija de Sarah de un matrimonio anterior. Desafortunadamente, el matrimonio de Sarah con Dylan terminó en divorcio en 1977. Sarah tuvo un papel en la película de Dylan, Ronaldo y Clara. Pasaron un tiempo juntos con varios de los hijos de Dylan. En 1986, nació Desiree Gabrielle Dennis Dylan, hija suya y de Carolyn Dennis, quien anteriormente había sido su corista. Su matrimonio se mantuvo en secreto hasta la publicación de las memorias de Howard Zinn en 2001, pero en 1992 solicitaron el divorcio. Las relaciones sexuales que Bob Dylan mantuvo a lo largo de su vida tuvieron un profundo impacto en su música, tanto en sus letras como en su sonido. Su música refleja con frecuencia los sentimientos y experiencias de sus relaciones, lo que ha despertado curiosidad y conjeturas sobre su vida privada. Point Dume es una península notable y atractiva en la costa de Malibu, California, donde Bob Dylan reside principalmente cuando no está de gira. Point Dume es un destino popular y exclusivo para quienes buscan paz y belleza gracias a sus impresionantes vistas costeras, acantilados rocosos y hermosas playas. Bob Dylan posee propiedades en todo el mundo, incluyendo su casa en Point Dume. Parece haber acumulado una diversa cartera de propiedades inmobiliarias en muchas partes del mundo, ya sea para uso propio o como una forma de diversificar sus inversiones. Si bien Point Dume en Malibu parece tener un lugar especial en su corazón, su cartera inmobiliaria abarca casas en todo el mundo, lo que demuestra su diverso estilo de vida y sus amplios activos financieros. La espiritualidad y las creencias religiosas de Bob Dylan han cambiado a lo largo de los años, desde su origen judío hasta su conversión al cristianismo, y finalmente a una perspectiva espiritual más ecléctica e individualista. Su vida y su camino religioso lo han llevado por varias etapas. Dylan creció en Hibbing, Minnesota, un pequeño pueblo con una cultura judía muy unida. En mayo de 1954, celebró su bar mitzvah, lo que reveló su compromiso con el judaísmo. Pero cuando Dylan viajó a Israel y conoció al rabino Meir Kahane, fundador de la organización judía militante, la Liga de Defensa Judía, cerca de su 30 o cumpleaños en 1971, su camino espiritual tomó un nuevo rumbo. Su conversión al cristianismo a finales de la década de 1970 marcó un antes y un después en su camino religioso. Su compañera, Mary Alice Ortiz, jugó un papel fundamental en esta transformación al invitarlo a la escuela de discipulado de Vineyard a su casa. Tras recibir el ministerio de pastores de Vineyard como Ken Gullickson, decidió aceptar a Cristo como su salvador personal. De enero a marzo de 1979, Dylan enriqueció su comprensión cristiana participando en los seminarios de estudio bíblico de Vineyard en Rancho Mirage, California.
Pero Dylan empezó a distanciarse del título de Nacido de Nuevo en 1984, afirmando que nunca había usado el término y que era una invención mediática. Parecía tener una visión más individual y menos dogmática de la fe al hablar de su fe en un poder superior y de la idea de que la existencia es más profunda de lo que se ve a simple vista. En una entrevista concedida a Newsweek en 1997, habló de la espiritualidad y la religión desde su perspectiva, destacando los matices filosóficos y religiosos de su música. Según él, sus composiciones musicales, como Let Me Rest on a Peaceful Mountain y I Saw the Light, fueron su forma de expresar su fe. Abandonó a los líderes religiosos en favor de su propia música como fuente de revelación y guía personal. Dylan se ha mantenido conectado con su ascendencia judía, a pesar de que sus creencias han cambiado. Ha sido un firme defensor de la organización Chabad Lubavitch, asistiendo a ceremonias religiosas judías, incluyendo el bar mitzvah de su hijo, e incluso trabajando como profesor en la yeshiva Hadar Haider. En 1989 y 1991, incluso apareció en el programa de televisión de Chabad. Dylan ha mantenido una agenda de conciertos que incluye canciones de sus álbumes de gospel, así como versiones de música religiosa tradicional a lo largo de su carrera. De vez en cuando, ha mencionado sus creencias religiosas, como su confianza en una fuerza superior y la idea de que uno debe ser sincero consigo mismo o con Dios. Al leer la Biblia, meditar, orar y encender velas en la iglesia, Dylan reforzó su compleja cosmovisión teológica en una entrevista con el Wall Street Journal en diciembre de 2022. Creyente en el castigo eterno, la redención y la predestinación, encuentra su fe en la Biblia y otros escritos sagrados, como los Salmos, la invocación de los santos y los 5 libros de Moisés. Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, nació el 24 de mayo de 1941 en el Hospital St. Mary's de Duluth, Minnesota. Pasó su infancia en Hibbing, Minnesota, un pueblo situado en la cordillera Misabe, aproximadamente al oeste del lago Superior. La familia de Dylan era ecléctica, con orígenes diversos. Sus abuelos paternos, Zygmunt Zimmerman y Anna Kiss, huyeron de los pogromos que asolaron a la población judía de Odessa, en la actual Ucrania, y buscaron refugio en Estados Unidos. Florence y Ben Stone, sus abuelos maternos, eran inmigrantes judíos de Lituania que llegaron a Estados Unidos en 1902. Dylan afirmó en su libro Crónicas, volumen 1, que el distrito de Kauman, en la provincia turca de Kars, era el hogar ancestral de la familia de su abuela paterna. Beatrice Stone y Abraham Zimmerman pertenecían a una comunidad judía muy unida. Eran los padres de Dylan. Duluth fue su residencia principal hasta que Dylan cumplió 6 años. Desafortunadamente, el diagnóstico de polio de su padre los obligó a mudarse a Hibbing. Con la activa participación del padre y los tíos paternos de Dylan, la familia regentó una tienda de muebles y electrodomésticos en Hibbing. De niño, Dylan escuchaba atentamente la radio, lo que despertó en él un profundo interés por la música. Creció escuchando las emisoras de blues y country de Shreveport, Louisiana, pero para su adolescencia, el rock and roll le había conquistado el corazón. Dylan formó parte de muchas bandas durante su etapa en la escuela secundaria Hibbing. Fue miembro de Golden Chords, una de estas bandas, y versionaron canciones de Elvis Presley y Little Richard. El administrador tuvo que cortar el micrófono porque su interpretación de Rock and Roll is Here to Stay, de Danny and the Juniors durante un evento de talentos de la escuela secundaria sonaba demasiado fuerte. Dylan figuraba como Robert Zimmerman en su anuario de la escuela secundaria de 1959. Dylan se mudó a Minneapolis y se matriculó en la Universidad de Minnesota en septiembre de 1959, después de graduarse de la escuela secundaria. Al principio, se inclinaba más por el rock and roll, pero con el tiempo empezó a apreciar la música folk estadounidense. En una entrevista de 1985, habló de este cambio diciendo que la música folk era capaz de dar cabida a temas más oscuros e introspectivos, como la desesperanza, la melancolía, la victoria, la confianza en lo sobrenatural y otros sentimientos profundos. Dylan residía en la casa de la fraternidad Sigma Alpha Mu en Minneapolis, donde vivía una considerable comunidad judía. Cerca del campus universitario, en una cafetería llamada 10 O'Clock Scholar, empezó a actuar. Dylan se sumergió en la cultura musical folclórica del pequeño pueblo. En esa época, empezó a actuar bajo el seudónimo de Bob Dylan. Al principio pensó en usar el apellido Dylan,
pero después de leer los poemas de Dylan Thomas, se decidió por él. Una entrevista que Dylan concedió en 2004 explicó su cambio de nombre. Dijo que uno nace con el nombre equivocado, con los nombres de los padres equivocados. O sea, eso pasa. Te llamas como quieres. Esta es la tierra de la libertad. Bob Dylan tomó la audaz decisión de dejar la universidad en mayo de 1960, tras finalizar su primer año. El camino al estrellato como músico y compositor apenas comenzaba para él. Realizó un viaje histórico a Nueva York en enero de 1961 para ver a su ídolo musical Woody Guthrie y tocar en vivo. Desafortunadamente, Guthrie estuvo internado en el hospital psiquiátrico Greystone Park debido a su enfermedad de Huntington. Según Dylan, Woody Guthrie era la auténtica voz del espíritu estadounidense. Dylan se empeñó en convertirse en su mejor alumno debido a la influencia que Guthrie tuvo en sus primeras interpretaciones. Durante su estancia en Nueva York, Dylan conoció a Guthrie y a su discípulo, Ramblin' Jack Elliott, quien continuó la herencia musical de Guthrie y pasó tiempo con él. Para Dylan, esta estancia en Nueva York marcó un antes y un después en su carrera. Febrero de 1961 marcó el inicio de su residencia en los clubes nocturnos de Greenwich Village. Se involucró profundamente en la comunidad de la música folk, donde conoció y entabló amistad con artistas como Odetta, Dave Van Ronk, Fred Neil y los New Lost City Ramblers. También aprendió de músicos irlandeses como Tommy Maycomb y los Clancy Brothers. Durante un tiempo, el talento de Dylan fue reconocido. Ese septiembre, en Gertie's Folk City, Dylan fue elogiado por el crítico Robert Shelton, del New York Times, como Bob Dylan, un estilista excepcional de la canción folk. Esta reseña fue crucial para promover el ascenso de Dylan a la fama. Simultáneamente, la cantante folk Caroline Hester lo convenció de participar en su tercer álbum tras quedar cautivada por su talento con la armónica. Gracias a este encuentro casual, Dylan conoció al productor John Hammond, quien posteriormente lo fichó por Columbia Records. Bob Dylan, el primer álbum homónimo de Dylan, salió a la venta el 19 de marzo de 1962. Con solo 2 composiciones originales, el CD presentaba una mezcla de folk clásico, blues y gospel. Fue un punto de inflexión crucial en su carrera, a pesar de que solo vendió 5,000 copias en su primer año. Los 2 acontecimientos más importantes que le sucedieron a Bob Dylan en agosto de 1962 fueron la firma de un contrato de representación con Albert Grossman, quien permanecería con él hasta 1970, y el cambio formal de nombre a Bob Dylan. En esa época, la tensión entre Grossman y John Hammond aumentaba, lo que llevó a alguien a proponerle a Dylan que trabajara con el joven productor de jazz negro Tom Wilson. Fue el comienzo de una fructífera colaboración cuando Wilson produjo muchas canciones para el segundo álbum de Dylan sin recibir crédito oficial. De diciembre de 1962 a enero de 1963, Dylan viajó al Reino Unido como parte de su viaje creativo. Fue invitado a protagonizar una serie de televisión de la BBC dirigida por Philip Saville. El espectáculo concluyó con la interpretación de Dylan de Blown in the Wind, una de las primeras versiones públicas de la emblemática canción. Durante su estancia en Londres, Dylan estudió canciones de músicos británicos como Martin Carthy y tocó en varios clubes de folk. Dylan ya se había consolidado como una estrella emergente en la industria musical cuando se lanzó su segundo álbum, The Freewheelin' Bob Dylan, en mayo de 1963. La afición de Woody Guthrie y Pete Seeger por la música con carga política fue una gran influencia en las numerosas canciones de protesta del álbum. Uno de los primeros sencillos de Dylan, Mixed Up Confusion, se publicó en diciembre de 1962. Puso de relieve su espíritu aventurero y sus experimentos con el sonido rockabilly. La salida de Bob Dylan de The Ed Sullivan Show en mayo de 1963 puso de manifiesto su implicación política. Durante los preparativos, el jefe de procedimientos de programación de CBS Television le advirtió que su canción, Talkin' John Birch Paranoid Blues, podría considerarse difamatoria para la John Birch Society. Dylan tomó una decisión arriesgada al declinar participar en el programa en lugar de acceder a la solicitud de censura. Para entonces, Dylan y Joan Baez eran figuras reconocidas del movimiento por los derechos civiles. Eran tan cercanos que cantaron juntos el 28 de agosto de 1963 en la histórica Marcha sobre Washington. A medida que Dylan se involucraba más políticamente, su tercer álbum, The Times They Are A-Changin', reflejó esta misma idea.
Muchos de los temas del CD abordaban temas políticos y sociales de gran actualidad. Si bien solo un peón en su juego se centraba en el asesinato del líder de los derechos civiles Medgar Evers, la solitaria muerte de Hattie Carroll ahonda en el asesinato de Hattie Carroll, una camarera de Hotel Negra. Amanus de William Zanzinger, un joven blanco de la alta sociedad. Algunos temas del álbum, como North Country Blues y Ballad of Hollis Brown, retrataban la desesperanza de las comunidades que dependían de la agricultura y la minería para su sustento. Además de estas canciones políticas, había dos más que trataban sobre el amor, Boots of Spanish Leather y One Too Many Mornings. Un divertido reportero londinense comentó una vez que Dylan vestía una prenda tan estridente que apagaba las luces de neón de Leicester Square y que tenía un pelo que hacía rechinar los dientes de un peine. Las interacciones entre Dylan y los entrevistadores eran cada vez más acaloradas. Como una ocurrencia característica, bromeó, no, yo interpreto a mi madre. Esto ocurrió después de que insinuara que filmaría una película de terror de vaqueros y le preguntaran si interpretaría al vaquero en la película. Bringing It All Back Home, el álbum de Bob Dylan lanzado en marzo de 1965, marcó otro cambio importante en su enfoque musical. Bajo la supervisión de Tom Wilson, este álbum mostró sus primeras incursiones en la instrumentación eléctrica, marcando un cambio significativo con respecto a su anterior estilo folk. El disco contaba con una faceta acústica y otra eléctrica, convirtiéndolo en un LP doble. Subterranean Homesick Blues, el primer sencillo del álbum, estaba influenciado por Too Much Monkey Business de Chuck Berry. La letra de la canción se caracterizaba por un estilo de asociación libre, que evocaba la poesía beat y quizás incluso un precursor del rap y el hip hop. El primer videoclip de la canción utilizaba la ahora icónica técnica de Dylan de usar tarjetas de referencia con las letras importantes, una idea que se dice que Dylan inventó por sí mismo. El uso de tarjetas de referencia se volvió común en videos musicales y anuncios posteriores. La otra cara de Bringing It All Back Home fue la de Dylan, que volvió a su estilo de tocar la guitarra acústica y la armónica con 4 largos temas. Muchos aficionados a la música folk esperaban con ilusión la actuación de Bob Dylan en el Newport Folk Festival del verano de 1965. Al ser su primer concierto eléctrico desde el instituto, marcó un punto de inflexión en su carrera. Mike Bloomfield tocaba la guitarra y Al Cooper el órgano en su banda de acompañamiento. Dylan ya había tocado en Newport 2 veces, en 1963 y 1964. Pero el público estaba más heterogéneo cuando lo visitó en 1965. Muchas teorías intentan explicar la reacción del público. Los críticos han señalado la mala calidad del sonido y la breve presentación como las razones por las que los aficionados al folk no quedaron satisfechos con el sorprendente uso de la guitarra eléctrica por parte de Dylan. Hubo una fuerte reacción negativa dentro de la élite de la música folk tras la actuación eléctrica de Dylan en Newport. Por alguna razón, el famoso cantante de folk Ian McLean escribió un artículo criticando el cambio de Dylan para Sing Out en septiembre, y la revista insultó la música de Dylan como basura de mala calidad y afirmó que solo un público ingenuo podría aceptar tal cambio. Días después de su actuación en Newport, el 29 de julio de 1965, Dylan grabó Positively 4th Street. La letra, llena de paranoia y retribución, se ha interpretado como una reacción de Dylan a las críticas y una ofensa contra sus antiguos conocidos y amigos de la escena folk neoyorquina, donde había tocado en clubes de West 4th Street. Un acontecimiento importante en la vida de Bob Dylan ocurrió el 29 de julio de 1966, cuando destrozó su motocicleta Triumph Tiger 100 cerca de su casa en Woodstock, Nueva York. Dylan afirmó haberse fracturado varias vértebras cervicales en la colisión. Sin embargo, los detalles del accidente siguen siendo un misterio. Se han generado muchas especulaciones sobre el suceso, ya que no se envió ninguna ambulancia ni Dylan fue trasladado al hospital. Dylan, según sus biógrafos, logró escapar de las agobiantes exigencias de su profesión tras su accidente de moto. Tras recuperarse por completo, se centró en editar un documental de The A sobre el viaje de Pennebaker en 1966. Sin embargo, ABC Television rechazó la primera edición de la película por considerarla demasiado compleja para el espectador promedio. Dylan se tomó un respiro de la fama en 1967 para grabar más de 100 canciones en su casa de Woodstock y en el sótano de Big Pink, una casa vecina donde vivían los Hawks, que posteriormente formarían la banda.
Algunas de estas canciones se convirtieron en éxitos cuando las grabaron Julie Driscoll, Los Birds y Manfred Mann, pero originalmente estaban pensadas como maquetas para que las grabaran otros artistas. En 1975, Columbia Records publicó una selección de estas grabaciones como The Basement Tapes. Sin embargo, no fue hasta 2014 que las pistas adicionales grabadas por Dylan y su banda en 1967 se publicaron finalmente como The Basement Tapes Complete. A finales de 1967, Dylan regresó a Nashville para grabar en un estudio con Kenny Buttrey a la batería, Pete Drake a la guitarra acústica y Charlie McCoy al bajo. Finalmente, grabaron una colección de canciones breves titulada John Wesley Harding, inspirada en temas bíblicos del oeste americano. Las letras y los arreglos instrumentales de este álbum fueron sobrios, lo que refleja el profundo estudio de Dylan sobre la herencia judeocristiana. El número musical se presentó a lo largo de la atalaya. Dylan perdió a su mentor e inspiración inicial, Woody Guthrie, en octubre de 1967. En un homenaje en el Carnegie Hall el 20 de enero de 1968, Dylan actuó en vivo por primera vez en más de 20 meses con la banda como acompañamiento. Los oyentes que escucharon Nashville Skyline 1969, su siguiente álbum, escucharon a un Dylan más sobrio, colaborando con músicos de Nashville. Entre los momentos más destacados del álbum se incluyen un dueto con Johnny Cash y el éxito Lay Lady Lay. El enfoque vocal de Dylan dio un giro radical en este álbum. Bob Dylan, sin duda, estaba haciendo algo que podría llamarse canto, según la revista Variety, que también afirmó que Dylan había logrado añadir una octava a su registro. En mayo de 1969, Dylan apareció en el primer programa de televisión de Johnny Cash, cantando a dúo con Cash the Girl from the North Country. Dylan también cantó solos de Living the Blues y I Threw It All Away. Ese mismo año, el 31 de agosto de 1969, Dylan viajó a Inglaterra para encabezar el Festival de la Isla de Wight, tras rechazar invitaciones para participar en el cercano Festival de Woodstock. En marzo de 2020, Bob Dylan publicó en su página de YouTube una canción de 17 minutos titulada Murder Most Foul, centrada en la muerte del presidente John F. Kennedy. Consiguió su primer sencillo número 1 bajo su propio nombre cuando se disparó a la cima de la lista Billboard Rock Digital Song Sales. Posteriormente, anunció el lanzamiento de 2 sencillos adicionales, I Contain Multitudes y False Prophet, que formarán parte de un futuro álbum doble poco después, Rough and Rowdy Ways. El 39, o álbum de estudio de Bob Dylan y su primer álbum con material original desde 2012, se lanzó el 19 de junio de 2020. En su primera semana de lanzamiento, el álbum encabezó la lista de álbumes del Reino Unido y cosechó críticas positivas, convirtiéndose en el artista de mayor edad en lograrlo con material original nuevo. Su colección completa de canciones, incluyendo todos los derechos y la propiedad de los derechos de autor de cada canción, se vendió a Universal Music Publishing Group en diciembre de 2020, por un precio considerable estimado en más de $300 millones, lo que generó titulares en aquel momento. En mayo de 2021, en honor a su 80 o cumpleaños, Dylan organizó una conferencia virtual titulada Dylan Zero, donde académicos, periodistas y artistas compartieron sus ideas. La conmemoración incluyó la publicación de varias biografías y estudios nuevos sobre Dylan. En julio de 2021, Dylan transmitió en vivo durante 50 minutos Shadow Kingdom, las primeras canciones de Bob Dylan, y fue todo un éxito. En junio de 2023, la música del concierto se hizo pública. Springtime in New York fue publicado por Dylan en septiembre de 2021 como parte de la serie Pirata Volumen 16. 1980-1985. Esta colección incluye tomas alternativas, grabaciones en vivo, tomas descartadas, ensayos y diferentes versiones de canciones de distintos álbumes. La innovadora tecnología de grabación conocida como Ionic Original se utilizó para subastar una versión única de Blowin' in the Wind de Bob Dylan en julio de 2022 por una suma considerable. Con 66 piezas centradas en la música de diferentes artistas, The Philosophy of Modern Song de Dylan se publicó en noviembre de 2022 y despertó gran interés por su interesante contenido y su perspectiva diversa. Varias versiones de la serie de bootlegs de Dylan, Volumen 17, Fragmentos, Sesiones Time Out of Mind,
1996-1997. Se pusieron a disposición el 27 de enero de 2023. Esta colección incluye actuaciones en directo, tomas descartadas y una remezcla del álbum de 1997, entre otras cosas. ¿Te identificas con la vida de Bob Dylan? Comparte tu opinión en el espacio proporcionado. Esperamos que esta película te haya resultado útil. Demuestra tu aprecio suscribiéndote, dándole a me gusta y compartiendo el video. Nos vemos en los próximos videos. Gracias por sintonizarnos.